Bien, entonces en el paso 3, static who se da cuenta que self foo tiene en su parámetro calling context current calling context. Por tanto, a static no le sirve como tal. Él requiere el calling context explícito. O lo que es dicho de otras palabras, necesita saber a qué se reserve el current calling context. Entonces acuérdate que aquí self foo, si lo traducimos a nuestro método ficticio llamar método, pues aquí target class sería en este caso, como ya sabemos, set foo en su target class se resolvió a subclase 1. En el método nombre método sería en este caso foo, y en el current calling context pues sería dinámicamente. Entonces por eso te puse aquí que self foo en su parámetro calling context pues sigue teniendo current calling context. Entonces a static no le sirve porque él requiere el calling context explícito, es decir, él necesita saber a qué se resuelve current calling context. Por tanto, viene el paso número 4. El paso número 4 básicamente es el siguiente. Lo voy a anotar por acá. Dice, por tanto, static who sigue bajando por la stack trace y llega hasta donde está subclase 2 pruebas. Dice, ya ahí se da cuenta que subclase 2 pruebas tienen calling context igual a subclase 2. Subclase 2. Por tanto, ahora sí static ya sabe a qué se reserva el current calling context y lo tomará para su target class, como lo que ya vimos por acá. Entonces ya acá en el paso 4 dice, pues sabes qué, primero bajó por el self, veo que self tiene, ve que self tiene current calling context, dice, pues sabes qué, voy a seguir bajando porque necesito saber a qué se resuelve current calling context. Luego llega hasta acá y acá dice, sabes qué, la llamada subclase 2 pruebas en su calling context tiene subclase 2. Por tanto, ahora sí ya sé a qué se resuelve current calling context y lo voy a tomar para mi target class. Que esto básicamente se resume a esto. Target class es igual a esto. Entonces por eso acá con el seguimiento de pila static se da cuenta que cuando él se pregunta cómo va a resolver la target class va a decir, pues yo me voy a resolver con current calling context. ¿Y cuál fue current calling context? Pues es su clase 2 pruebas. Entonces pues fíjate cómo así es como funciona en este caso. Voy a abrir el autodiagrama. Cómo funciona esto del forward call. Como ya vimos, dice por otro lado, las static calls que utilicen parent o self reenviarán forward la calling information. Entonces efectivamente, así es como funciona parent y self. Vemos cómo, pues gracias al stack trace, podemos saber a qué se resuelve static. Esto lo pasa muy pero muy detrás de las escenas. Entonces, así una vez que resuelve, que analiza toda la call stock, pues llega a la conclusión static who que el current calling context se resolvió la última llamada explícita. Y en este caso, ¿cuál fue la última llamada explícita?
en el call stock, pues fue subclase 2. Y aparte que fue la única. Por tanto, pues lo va a usar para resolver el target class. Por eso aquí, cuando llamamos a static who, la target class se resolvió a subclase 2, como ya lo estamos viendo. Entonces el target class quedó igual a subclase 2, nombre método quedó igual a who, y el calling contest pues lo sigue teniendo dinámicamente. Por consecuencia, static lo sigue conservando y pues va a seguirlo utilizando para posteriores llamadas con static. Fíjate, vamos a ver este ejemplo. Fíjate cómo acá, una vez que llegamos aquí a who, a la definición de who, que es el que realmente va a ejecutar. Fíjate cómo aquí tenemos, voy a abrir un navegador. Pues fíjate cómo acá, ¿cómo se llama nuestro forwarding, no forwarding? Lo tenemos justo por acá, ahí lo tenemos. Fíjate cómo es clase base 1, subclase 2, y acá vamos a ponerle un mensajito. Para no perdernos. Y ahí lo tenemos, who en subclase 2, y aquí lo tenemos, subclase 2. Entonces aquí efectivamente, static, pues ya vimos que en este caso, cuando se llama static who, static se da cuenta que la última llamada explícita fue subclase 2, por consecuencia eso se resuelve y por eso viene a ejecutar este método. Entonces ya aquí lo que hace es que acá, fíjate que static viene por acá. Voy a comentar esta para que no nos confunda, y esto también. Guardamos, recargamos y ahí lo tenemos. Entonces empezó por acá, subclases, vamos a recapitular cómo fue el stack trace en código. Entró por acá, no lo encontró aquí en subclase 2, vino y ejecutó esto. Aquí self no tiene, subclase 1 no tiene foo, así que viene y ejecuta acá. Static se da cuenta que la última llamada explícita fue subclase 2, viene y ejecuta este, imprime este mensaje un subclase 2 y vemos cómo se resuelve subclase 2, efectivamente. Pero aquí static, pues ya sabe, fíjate cómo acá, static who se resolvió a subclase 2. Pero fíjate cómo ahí mismo, a su vez, static lo sigue conservando. Fíjate cómo aquí static sigue valiendo subclase 2. Por eso aquí nos imprimió subclase 2. Entonces, si nosotros hacemos algo así, aquí ya lo tenía preparado. Fíjate cómo de un static vamos a usar otro static más adelante. Fíjate, vamos a descomentar este. Y fíjate cómo le puse public static function de subclase 2. Damos un salto de línea, imprimimos esto. Y fíjate cómo acá el static sigue conservando subclase 2. ¿Por qué? Porque aquí el current calling contest pues sigue siendo generado dinámicamente. Es decir, acá target class sí se resolvió explícitamente, por decirlo de una manera, a subclase 2. Pero aquí el calling contest en static who, este que tenemos por acá, lo sigue conservando dinámicamente. Por consecuencia, acá cuando volvemos a llamar static who, sigue el mismo procedimiento. Haz de cuenta que acá me lo voy a copiar esto. Fíjate lo que va a hacer por acá. Para simular esto. Vamos a copiarnos esto. Es más, lo tengo por acá. Me lo voy a copiar. Y lo que va a pasar en este ejemplo que vamos a hacer ahorita es que va a pasar algo así. Primero, subclase pruebas, static who, y ya estando aquí, fíjate cómo a su vez seguimos llamando a static de subclase 2. Entonces, esto se va a venir de nuevo acá y se va a venir y se va a pegar por acá. Esto, entonces aquí lo que va a pasar, recapitulando, esto representa el call stock. Esta es nuestra pila de llamadas. Call stock. Entonces static de subclase 2 dice, ¿sabes qué? ¿Cuál fue mi anterior método que me llamó? ¿Quién está abajo de mí? Se pregunta subclase 2, así como simulamos el diálogo en este punto. Entonces aquí empieza
static dos puntos de subclase 2 dice, ¿quién está abajo de mí en a call stock? Pues es static dos puntos who. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video mejor. Saludos.